a todos, mis queridos coritas. Gracias por estar aquí conmigo un día más. Estos clips que verán a continuación corresponden a finales de marzo. Como les había mencionado en un video anterior, es muy probable que estos días me vean con los ojitos un poco hinchados o vistiendo de luto. El dolor por la partida de mi papito lindo seguía y sigue, muy a flor de piel. Pero, a pesar de la tristeza, mi rutina no se detiene. Y aquí empieza el día caminando hacia el colegio con mi pequeño campeón. Ya te está yendo el invierno, hijito. Ya no hace tanto frío. ¿Ya se va el invierno? Sí, ya se ve el invierno. Corra, corra, señora, se va el carro, corra, corra, corra. Llegó a tiempo, muy bien. Llegó la señora. ¿Ya te vas, corazón? Abrazo, mijo. Oh, mi tesoro precioso. Que tengas un buen día, corazón. Persígnate, ya sabes, corazón, siempre. Ya te has persignado, muy bien. Adiós, amorcito. Ya están floreciendo las flores de cerezo. Qué bonitas. Aquí todavía están por florecer. Todavía hay algunos botoncitos y algunos ya están abiertos. La mayoría ya están las flores abiertas, pero todavía hay algunos botoncitos que están por abrir. Después de despedirme, decidí no regresar directo a casa. Tomé el camino largo para intentar distraer mi mente. En Corea, los finales de marzo traen consigo los primeros brotes de las flores de cerezo, y es inevitable mirar la naturaleza y pensar en los ciclos de la vida, en cómo, después de un frío invierno, la vida siempre vuelve a florecer. Si algo aprendí desde niña, gracias al ejemplo de mi papito bello, es que por más difícil que sea la situación, siempre debemos buscar un pequeño rayito de luz. Él siempre quería ver a sus hijas fuertes, cuidándose y viviendo la vida de la mejor manera. Así que recordando ese consejo, me prometí volver a cuidar de mi apariencia y mi salud. Porque, a decir verdad, ya no soy una chiquilla. Cuidarme también es una forma de honrar su memoria y el amor tan grande que siempre nos tuvo. ¡Wow! Estoy tan ojerosa. Tengo un montón de ojeras. Me enfermé de influenza. Luego, cuando ya me estaba recuperando un poco, pues sucedió esto. Entonces todo ese tiempo no me aplicó ninguna crema, no me ha aplicado nada en sí. Entonces todo se cayó otra vez, toda mi cara. Voy a tomar el atajo que me enseñó mi hijito para poder hacer un poco de ejercicio, también para mis piernitas. Esta subida siempre me cansa. Vamos a subir despacito. Todo por la salud. Por la salud, por la salud. Como les estaba comentando antes, hace unas semanas atrás empecé a hacer algunos tratamientos de belleza para mi pielcita. Como ya tengo 40 años, bueno, 40 y un poquito más, comencé a aplicarme tratamientos de skincare coreano. Bueno, en verdad, desde que llegué y también desde que era jovencita, mejor dicho, trataba siempre de usar limpiador, usaba tónico y cremitas, pero simples. No sé si han oído la cremita Pond's. Usaba Pond's, usaba también Nivea, esa de la tita azul, la clásica. Oh, ¿qué pasa este carro? Pero en sí no tenía un tratamiento muy especializado en esa época. Era más joven también. Oh, disculpen que hable así. Ustedes saben que cada vez que subo se me va el aire. Miren cuánto he subido. Wow, se ve la ciudad hacia abajo, para abajo. Bueno, continuemos. Yo trataba de cuidar un poco mi piel en esa época, bueno, cuando era joven. Bueno, siempre he tenido problemas de piel. Como soy alérgica, he tenido que tener algunos cuidados con mi pielcita. Uy, carrito, anda más allá. Gracias, carrito. Mi piel, a diferencia de otras personas, mi piel tiende a oscurecerse muy rápido. Por ejemplo, si tenía una herida,
y por A o B motivos no la cuidaba bien, no cicatrizaba bien, se formaba una mancha. Y también por el sol. Cuando yo salía al sol, tendía mi piel a oscurecerse demasiado rápido. Hubo un tiempo que mi piel se volvió muy oscura. Específicamente fue cuando empecé a reportear. Para los que no lo saben, yo estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación y me desempeñé en varias áreas de esta carrera. En una época salí a reportear como reportera. Me gustaba hacerlo, pero noté que mi piel se oscurecía demasiado y me causaba a veces dolor en algunas partes de mi cuerpo. Fui al dermatólogo y me dijo que deje de reportear, que debo cambiar de rubro porque mi piel se oscurece y no va a volver a su tono a menos que use algún producto. Y eso me alarmó porque me salían manchitas en la piel. Entonces dejé de reportear y busqué. Ay, no me digas que viene este carro. No hay espacio, carrito. Voy a bajar. Es el carro de la basura. Bueno, dejé entonces de reportear y busqué otras áreas. Estuve en producción un tiempo. También estuve trabajando en algunos sectores de relaciones públicas. Bueno, en sí, comencé a tratar mejor a mi piel. No quería que mi piel se maltratara mucho. Comencé a usar bloqueador todos los días, haya o no haya sol. Porque el dermatólogo me explicó en esa época que a veces, aunque veamos el cielo así de nublado, los rayos del sol atraviesan las nubes y los rayos dañinos también. Rayos buenos, rayos dañinos atraviesan las nubes y te dañan la piel. Por eso comencé a usar bloqueador y también comencé a usar sombrilla. Bueno, ya que he estado por aquí, he comprado acá del supermercado esto. Son mango stick. Son pulpas de mango que lo colocan en un palito. Y parece un heladito, pero en verdad es fruta, verdadera fruta. Vamos a cruzar. He caminado bastante. Ahora sí que crecemos. Miren. Me estoy acercando a la iglesia. Y estoy viendo que también han florecido los árboles de cerezo. Ahí está la mamita María. Vamos a persignarnos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al regresar a casa, la soledad vuelve por un momento. Como mi hijo almuerza en el colegio y mis energías aún no alcanzan para grandes preparaciones, me cociné algo muy sencillo, pero con sabor a hogar. Mi arrocito con lentejas y mis 2 huevitos fritos. Algo simple, pero que alimenta el cuerpo y también el alma, mientras sigo asimilando este proceso. Y así, los días siguieron avanzando, hasta que llegó una fecha muy importante, el cumpleaños de mi pequeño. Él estaba súper animado y feliz. Es curioso y también muy nostálgico cómo es la vida. Mi papito se fue al cielo justo en el mes en que mi niño cumple años. De hecho, solo unos días antes de su partida, mi papá habló con nosotros por videollamada. Recuerdo tanto que nos dijo, lleno de orgullo, que su campeón estaba creciendo muy rápido y que ya iba a cumplir un año más. Estaba tan orgulloso de su único nieto. En casa, preparamos una celebración muy sencillita, pero llena de un amor inmenso. Fuimos juntos a comprar la torta que él mismo eligió y nos reunimos a cantarle su feliz cumpleaños. 우리 아들 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. ¿Y el deseo? Pide tu deseo, hijito. Que mi familia esté bien. Al soplar las velitas de su torta, mi chiquito hizo algo que me conmovió hasta las lágrimas y me llenó el corazón de una paz infinita. Cerró sus ojitos
y le dedicó su deseo de cumpleaños a su abuelito en el cielo. En ese momento, entendí que mi papá no se ha ido del todo. Su amor, su optimismo y su fe siguen vivos en mí, y ahora también florecen en el corazón de su nieto. La vida continúa, mis coritas, y seguimos caminando hacia adelante, sostenidos por su amor y motivados por su hermoso ejemplo. Gracias por acompañarme un día más y por ser parte de mi proceso de sanación. Cuídense mucho y que Dios los bendiga a todos. Nos vemos en un próximo video.